Ok, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Portugal, soy la directora ejecutiva de Paideia Cívica y estamos este día hablando dentro de la Cumbre de la Juventud Digital para el Gobierno Abierto sobre un tema muy importante que son retos de la inclusión digital para el combate de los riesgos de corrupción durante la pandemia. Todos sabemos que la pandemia ha sido un factor disruptivo en todos los aspectos en nuestro estilo de vida que teníamos antes, pero uno de esos retos ha sido la inclusión digital, dado que ahora todo tiene que hacerse a través de internet, no están permitidas las reuniones ni las asambleas. Entonces, en el internet hemos encontrado un espacio para movilizarnos, para hacer movimientos sociales y también para combatir la corrupción. Tristemente, en América Latina también tenemos muchos retos en cuanto a esa inclusión digital. A veces el internet no llega a todos, nos falta aún en cuestiones de cobertura, alfabetización, descentralización y también provisión del servicio de internet. Y para ello tenemos a tres grandes panelistas que nos acompañan desde México. Rogelio Cantoral, que es un consultor político de la Organización de Estados Americanos. Isabel Fiafilio del Perú, una apasionada de los temas de gobierno abierto y que es también asesora en el Ministerio de Educación del Perú. Y tenemos a Carlos Carrasco, él es venezolano, está radicado en Chile y él es periodista y se enfoca su trabajo mucho a lo que es el monitoreo del gasto público a través de su organización en la que él trabaja, que es el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. Y bueno, sin más preámbulo, deseo comenzar. I remind you, all the non-Spanish speakers that are accompanying us today, that we have a translation interpretation through the app, Interpretify. In the chat, you could find the code to access to the app. And también quiero recordarles de las reglas de participación. Pueden preguntar lo que quieran a través del chat. Y tenemos una encuesta que la vamos a estar pasando durante toda la transmisión del panel, que durará 45 minutos. Pueden acceder a esta dirección y entran ese código para saber y meter los resultados de la encuesta, y las vamos a transmitir a través de nuestra pantalla al final de la sesión. Entonces, quiero darle la oportunidad a Isabel de una vez para que nos presente. Ella nos va a hablar más que nada conceptos básicos que debemos de saber de gobierno abierto para irnos de lo más general a lo más específico. Ella es una apasionada del tema y pues va a dar todo lo que ella sabe para los jóvenes, porque ella tiene ya una trayectoria muy importante manejando esos temas para jóvenes. Pues para aquellos que todavía no estamos familiarizados con lo que es gobierno abierto, cómo trabajar abierto, qué son los datos abiertos, tenemos a Isabel. Después va a venir Rogelio, que nos va a hablar sobre lo que hace esa organización, la OEA, cuáles son los retos que enfrenta el continente en cuanto a la inclusión digital y también cómo está el panorama en cuanto a corrupción. Y finalmente vamos a tener a Carlos, que él nos va a hablar de temas más específicos, de cuáles son las herramientas que existen en la web para poder monitorear el gasto público y todas las actividades que están haciendo nuestros gobiernos en el manejo de la pandemia y asimismo prevenir los riesgos de corrupción. Entonces, rápidamente, Isabel, es tu turno. Bienvenida al escenario. Muchas gracias, Verónica. Bienvenidos a todos también. Bueno, para iniciar, quisiera comentarles un poco sobre qué es gobierno abierto y cómo se está implementando estos temas en América Latina. Next slide, please. Thank you. Ok. Vamos a ver cómo está funcionando cómo fue el papel del gobierno abierto en los países de América Latina y el Caribe. Sabemos que América Latina y el Caribe está llevando un profundo cambio en cuestiones de organización del Estado para lograr una gestión adecuada, una gestión pública mucho más efectiva, más eficiente y que sea de manera abierta, ¿no? Y obviamente esto va a generar muchos beneficios al ciudadano. Entonces, vamos a ver que el gobierno abierto va a tener diferentes características. Uno que debe ser transparente, debe promover la participación ciudadana y también debe exigir esquemas de colaboración.
a fin de que se le brinde un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? De esta manera nos va a permitir prevenir y luchar contra la corrupción. Uno de los temas prioritarios también que creo que todos los conocemos es sobre la Agenda 2030, los ODS, donde principalmente los ODS 16 y 17 están vinculados con temas de gobierno abierto, ¿no? En cuanto a temas de justicia, paz, para una generación de instituciones sólidas, y también promoción de las alianzas, tanto en el sector público como privado, y otras organizaciones para generar esa mayor vinculación y estrategia. Entonces, vamos a ver que el gobierno abierto va a buscar poner a trabajar las fortalezas y debilidades del Estado, para que se genere una mejor administración pública, y también de esta manera los ciudadanos puedan aportar diversas soluciones, ¿no? Puedan incidir en políticas también de esta manera. Vamos a priorizar los valores que va a promover este gobierno abierto, generar también una cultura digital, generar prácticas abiertas, transparentes, colaborativas y participativas. ¿Por qué decimos que es transparente? Pues el gobierno va a proporcionar información sobre todo lo que está haciendo, qué es lo que va a fomentar. De esta manera también promueve la rendición de cuentas que la ciudadanía debe exigir, ¿no? De esta manera va a generar también una promoción y un control social. Decimos que es colaborativa porque va a generar o va a permitir un esfuerzo y trabajar de manera conjunta para resolver los diferentes problemas nacionales, también dentro de las propias regiones y a nivel local. Ello va a suponer una cooperación y un trabajo coordinado con la ciudadanía, ¿no? También las empresas, pueden involucrar a asociaciones, diferentes agentes involucrados. Decimos que es participativa porque va a promover el derecho a la ciudadanía a participar activamente en las diferentes formulación de políticas públicas que faciliten también el camino a una mejor administración pública, y de esta manera también ellos se benefician de las experiencias y diversas ideas que tienen los ciudadanos para poder construir, ¿no? La idea de co-creación, una solución. De esta manera también podemos decir que el gobierno abierto va a involucrar el trabajo del uso de la tecnología. Esto va a permitir también el compromiso que tengamos en cuanto a su uso, ¿no? Y de esta manera va a surgir el gobierno electrónico, donde la tecnología va a permitir fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento, que promueva también la cultura digital, y generar también y promover elementos claves de este gobierno abierto, ¿no? Básicamente son valores que vamos a priorizar. Pues el propio gobierno va a realizar diferentes iniciativas para modernización del Estado. De esta manera va a ofrecer servicio a la ciudadanía, como por ejemplo brindar servicios mucho más rápidos, ya sea ventanillas únicas o el tema de la digitalización, ¿no? De esta manera va a ser también la promoción de uso de las TICs, que es lo que nos hace falta todavía en América Latina y el Caribe, ¿no? Cerrar un poquito la brecha de infraestructura, la brecha tecnológica. De esta manera también nos va a permitir tener una visión mucho más específica de qué es lo que queremos nosotros como participación ciudadanía, qué es lo que queremos también generar en temas democráticos, y de alguna manera también vincular al gobierno electrónico como una de las herramientas que va a permitir generar y promover nuestra participación, promover el derecho y también poder acceder al voto electrónico. Otro punto importante aquí es cómo es que se está promoviendo también el uso de los datos en América Latina y el Caribe, o los gobiernos en sí. Vamos a ver que la innovación tecnológica, a través de la utilización de datos abiertos, va a permitir que se genere o se promueva esta estandarización de datos. Es decir, el propio gobierno tiene que proporcionar datos de manera abierta, con ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, debe ser estándar, interoperable, debe facilitar su acceso también y permitir una reutilización. También por otro lado va a permitir la innovación a través de esta reutilización de datos, de alguna manera generar, por ejemplo, diversas aplicaciones y servicios para la ciudadanía. De esta manera también vamos a ver que los datos que proporciona el gobierno deben ser liderados, deben prestarse a diferentes capacidades, diferentes problemáticas que puedan suceder, o que la ciudadanía les pueda solicitar, ¿no? De esta manera, esta interoperabilidad de datos, de información, va a generar un valor agregado que va a servir al público, ya sea para empresas, para el propio gobierno, o entidades no gubernamentales, o la propia academia, para poder utilizar esta información, ¿no? Entonces, la publicación de datos también debe ser de manera proactiva, y los datos deben de ser relevantes, y también hacer este match con la ciudadanía para ver qué datos realmente les interesarían a ellos conocer, de esta manera poder aprovechar, ¿no? En tanto que, por ejemplo, en otros países, y no se ve mucho en América Latina, es la promoción de estos datos, o es en cuanto las empresas que quieren generar diferentes soluciones, o de repente pequeños emprendimientos que quieren generarse,
podrían incurrir en menores costos al momento de utilizar esta información que puede ser mucho más accesible, ¿no? Entonces, de esta manera también mejoraría ese aspecto. Por otro lado, también la información que nos proporcionan no solamente debe promover esta generación de esta vinculación para una reactivación económica, sino también para el tema del propio gobierno como rendición de cuentas, ¿no? Entonces, de esta manera también el gobierno facilitaría esta opción, ¿no? Para que un dato sea verdaderamente abierto, hemos descrito 9 características, 9 requisitos, ¿no? Que deben ser completos, accesibles, deben ser actualizados, porque la información que nos tiene que brindar el Estado debe ser de manera oportuna. Deben de ser procesables y de libre reutilización, ¿no? Debe ser permanentemente actualizado, debe estar documentado, a fin de generar también una base de datos sólidas que nos permita también tomar decisiones a futuro, ¿no? Básicamente puede ser eso. Entonces, hay entidades encargadas de promover el gobierno abierto, ¿no? Que están trabajando en iniciativas, por ejemplo, como hackatones, diferentes planes de acción de gobierno abierto también, que son, de alguna manera, el propio Estado está generando una participación ciudadana, ¿no? Al momento de generar soluciones. Entonces, existen también portales de datos abiertos que muchos países de América Latina recién lo están implementando, otros están trabajando con todo ello, y bueno, ahora con este tema del COVID, de la pandemia, se han generado en los portales diversas informaciones sobre COVID-19, ¿no? Entonces, la información que nos proporcionan también deben tener estas características, o deben realizarse en diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, Excel, PDF, y otros tipos también, por ejemplo, como CBC, que son, aquellos formatos mucho más amigables, o se pueden reutilizar de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, también se está trabajando en realizar un trabajo de manera conjunta con diferentes ministerios en los diferentes países, para que la información que se proporcione en un cierto sector se pueda utilizar en otro, ¿no? Entonces, de esta manera se puede generar esta vinculación con todos los sectores, ¿no? Y bueno, y haría falta también tener una solución, seguir trabajando y promoviendo temas de gobierno abierto, temas de la utilización de data en América Latina, que es lo que nos hace. Ibero. Gracias, Isabel, por permitirnos tener esta presentación bastante clara y concisa de cómo significa trabajar abierto, de qué significa tener un gobierno abierto y qué significa tener datos abiertos. Tan importante esos principios también para combatir la opacidad y la falta de transparencia en estos tiempos donde los poderes ejecutivos están concentrando tanto poder. Ahora toca el turno a Rogelio Cantoral. Él es consultor político de la Organización de Estados Americanos. Él tiene una amplia experiencia en los temas de gobierno abierto. También es un joven con una vasta experiencia en el monitoreo de elecciones en todo el continente. Precisamente él ha venido haciendo un trabajo de observación electoral en estos tiempos de pandemia, lo cual presenta todavía un reto aún mayor, porque como les mencionaba, tristemente también en nuestro continente tenemos limitaciones en cuanto al acceso al Internet, y pues la participación en esas elecciones se está viendo también afectada por el hecho de tener que tener una sana distancia. Pero él también nos va a hablar sobre cómo está el panorama de la corrupción en el continente y cuáles son los retos de la inclusión digital en América Latina, sobre todo, para que el Internet sea una herramienta que permita a la deliberación democrática y no solamente sea una herramienta en la que se participa una vez y ya, sino que también haya una incidencia y haya un efecto duradero durante el tiempo. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, y agradezco mucho la invitación a participar en este día, en este importante foro sobre Internet y más que nada sobre estos temas que vamos a discutir y que estamos discutiendo. Agradezco mucho a Isabel que haya dado toda esa introducción sobre el gobierno, qué es gobierno abierto, cómo se hace, porque mucho se habla y mucho escuchamos en todas partes sobre gobierno abierto,
pero en muchas ocasiones no nos detenemos a conceptualizar las frases que escuchamos por todos lados, ¿no? En mi presentación me gustaría dividir en dos partes. Me gustaría, en un primer momento voy a hablar sobre los objetivos del milenio, y creo que también me gustaría hablar sobre los temas de corrupción, como bien lo dijiste, Verónica. Los objetivos del milenio alcanzaron niveles sin precedentes de compromiso entre la mayoría de las naciones, a pesar de algunas notorias resistencias de interés económicos y hasta eventualmente políticos. Fueron aceptados con éxito. La Organización de las Naciones Unidas en la Gran Cumbre de 2015 replanteó sus propuestas para darles un enfoque más proactivo y más a largo plazo y de mayores alcances. Esos objetivos que no solamente transiten las políticas públicas de los países, sino que además desarrollen modelos horizontales que permitan a la sociedad civil redefinir los rumbos del Estado. Van más allá de las veces agotadas discusiones ideológicas de muchos de los partidos en el mundo. La visión multilateral parte de tres ejes fundamentales: el poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Así surgieron los 17 Objetivos de Desarrollo, los famosos ODS de la Agenda 2030. Los 17 objetivos entraron en vigencia el 1 de enero de 2016, teniendo aplicación universal. 5 años después y una pandemia ahora de por medio, podemos hacer algunas reflexiones al respecto. Para comprender la esencia de estos, es conveniente recordar que conceptualmente el desarrollo sostenible es definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, lo que implica potencializar estrategias para incentivar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Y es lo que hoy nos trae a hacer esta conversación de cómo vamos a tener esta inclusión social, cómo se va a tener la inclusión del mundo digital y cómo debemos de trascender y de trabajar ahora en un mundo COVID, ¿no? Es por eso que para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que creo que ese es el ideal de cualquier sociedad en el mundo actual. Se deben de contar con instituciones públicas eficaces que proporcionen educación, asistencia sanitaria de calidad y principalmente la aplicación de políticas económicas justas, así como brindar una protección inclusiva del medio ambiente. El objetivo 10, que habla sobre la reducción de las desigualdades, es uno de los más afectados, sobre todo en este momento de pandemia. El COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Y lo hemos visto acentuado principalmente en algunas regiones del mundo, y podemos irnos centralmente a América Latina, donde hemos visto y estamos observando cómo el COVID-19 ha afectado fuertemente a todas las comunidades de la región. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. En el frente económico, la pandemia de COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. En el caso del objetivo número 9, que habla sobre industria, innovación e infraestructuras, el crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido disminuyendo constantemente. Y esto incluso antes del brote de la pandemia del COVID. La pandemia está afectando gravemente a las industrias manufactureras y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos. La innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de recursos. A nivel mundial, la inversión en investigación y desarrollo, como porcentaje del PIB, aumentó de 1.5% en el año 2000 a 1.7% en el año 2015 y continuó casi en el mismo nivel en el 2017. Sin embargo, en las regiones en desarrollo fue inferior al 1%. Es un dramático cambio del 7% al 1%.
En términos de infraestructura de comunicaciones, más de la mitad de la población mundial está ahora conectada y casi toda la población global vive en un área de cobertura de red móvil. Se estima que en el 2019 el 96.5% de la población tenía cobertura de red, como mínimo 2G. No podemos olvidar que derivado de la pobreza que aún existe un alto número de personas en el mundo sin acceso a Internet y en situación de analfabetismo digital. Los gobiernos del mundo deben seguir trabajando para reducir esta gran brecha digital. Las tecnologías de la información y la comunicación han estado en la primera línea de respuesta durante la pandemia del COVID-19. La crisis ha acelerado la digitalización de muchos negocios y servicios, incluido el teletrabajo y los sistemas de videoconferencia, tanto dentro y fuera del lugar de trabajo, así como el acceso a la sanidad, la educación, los bienes y servicios esenciales. A medida que la pandemia remodela la manera en la que trabajamos, estamos en contacto, vamos a la escuela y compramos bienes esenciales, nunca antes había sido más importante reducir la brecha digital para los 3.600 millones de personas que aún no tienen Internet y no pueden acceder a la educación en línea, al empleo o a los consejos de salud y saneamiento claves. El informe titulado 2020 Financing for Sustainable Development, Financiación para el Desarrollo Sostenible del 2020, proporciona opciones normativas para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales que provee las Naciones Unidas. Una vez que la fase aguda de la crisis del COVID-19 se está terminando y en algunos países se está repuntando, los gobiernos tendrán que invertir en infraestructura más que nunca con el fin de acelerar la recuperación económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular la inversión productiva. El Banco Mundial estima que los países en desarrollo necesitan invertir alrededor del 4.5% del PIB para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo limitar el calentamiento global para que no supere los 2 grados Celsius adicionales. No debemos olvidar que además de que nos encontramos en una crisis sanitaria, tenemos también una crisis de calentamiento global a la cual debemos de seguir trabajando. La pandemia del coronavirus ha puesto en manifiesto la urgente necesidad de una infraestructura resiliente. El Banco Asiático de Desarrollo destaca que la infraestructura crítica de la región continúa estando lejos de ser una adecuada en muchos países, a pesar del rápido crecimiento económico y del desarrollo que ha experimentado la región durante la última década. El Estudio Económico y Social de Asia y el Pacífico de Naciones Unidas destaca que hacer que la infraestructura sea resiliente a los desastres y al cambio climático requerirá una inversión adicional de 434,000 millones de dólares al año. Esta suma podría incluso ser mayor en algunas subregiones, como los pequeños estados insulares del Pacífico. Por otra parte, la pandemia también ha expuesto uno de los más latentes peligros globales, que es la corrupción. Para el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, el fenómeno de la corrupción es inadmisible, calificándolo como una de las enfermedades bacteriológicas más dañinas de la sociedad. Y me parece increíble esta definición porque, sin lugar a dudas, esto es como una enfermedad que destruye las instituciones, erosiona el tejido social, pero no solo eso, en ocasiones cobra vidas humanas, arruina patrimonios familiares y deja al Estado en indefensión. También deja en indefensión a quienes deberían de ser los principales beneficiarios de la actuación del Estado, que son las y los ciudadanos. Los costos financieros y económicos de la corrupción son enormes. Para hacernos una idea, se estima que alrededor de un billón de dólares se pagan en sobornos por año y según el Instituto del Banco Mundial, hubo 1 billones de dólares en flujos financieros ilícitos desde África entre 1970 y el 2008, según el reporte global del Financial Integrity del 2010. Casos emblemáticos y escándalos globales como el caso de Odebrecht en Brasil o los escándalos derivados de los Panama Papers, hablando aquí regionalmente en América Latina, nos ilustran cómo los sistemas económicos y políticos, cuando adolecen de la falta de controles institucionales, de las herramientas adecuadas para la rendición de cuentas, del marco jurídico idóneo y sobre todo una institucionalidad sólida, tienden a anidar la corrupción y por consiguiente la falta de desarrollo.
Si algo dejaron de lección estos dos escándalos es que la corrupción es un fenómeno transnacional. Como es un problema que trasciende fronteras, la respuesta de este desafío debería ser también transnacional por lógica. Para combatir eficientemente la corrupción es necesaria, entre muchas otras condiciones, la colaboración, la cooperación bilateral y multilateral entre los países. Para concluir, me gustaría hablar de la nueva agenda política económica mundial, además de tener que trabajar todos los temas relacionados con el COVID-19, además de tener que estar trabajando y enfocándonos en cómo debemos de progresar en materia de digitalización, debemos de trabajar al mismo tiempo en cómo el mundo debe de también afrontar los diferentes desafíos, como es el desafío de al mismo tiempo tener unos hospitales con la mayoría de las necesidades básicas cubiertas, que estos hospitales hayan comprado todas sus necesidades a través de compras públicas y de compras limpias, a través de las herramientas del gobierno abierto, como lo habíamos hablado con Isabel anteriormente, y cómo hacer el esfuerzo para que el combate a la corrupción y la impunidad se aminoren. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rogelio. Rápidamente nos vamos con Carlos. Para irnos a lo más específico, cuando hablabas tú de las compras digitales y de las herramientas, creo que Carlos tiene una vasta experiencia en eso. Y pues bueno, Carlos, de una vez te doy la palabra. Gracias, Verónica. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos pueden estar escuchando. Muchísimas gracias a la Alianza para el Gobierno Abierto y al Laboratorio Accountability. Nosotros aquí en Chile, desde el Observatorio del Gasto Fiscal, estamos trabajando por transparentar todo el gasto público relacionado con la pandemia de COVID-19 y al mismo tiempo tratar de impulsar nuevos estándares de transparencia que está exigiendo la ciudadanía y que vamos a tener que admitir como sociedad en esta nueva etapa que nos ha marcado la pandemia de COVID-19. Desde el Foro Económico Mundial y desde los Global Shapers, organización a la cual también pertenezco, estamos impulsando lo que el profesor Trapp ha dicho como el Gran Reset, el gran reinicio. Y en ese gran reinicio, para una recuperación sostenible, combatir la corrupción y fomentar la transparencia es un elemento fundamental para nosotros. En ese sentido, me dispongo a compartir con ustedes algunos de los portales que nosotros hemos estado utilizando en el último tiempo desde Chile para visibilizar el gasto público en nuestro país, pero que también sirva de ejemplo para lo que se puede hacer en otras partes de América Latina y en otras partes del mundo. Básicamente, en el Observatorio del Gasto Fiscal lo que se ha hecho es visibilizar todas las órdenes de compras, todos los compradores, proveedores, modalidades de compra y la participación del mercado en torno a lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, si nos vamos a las modalidades de compra, vamos a poder ver con detalle desde inicio de este año cuáles han sido las distintas modalidades de compra que se han utilizado para utilizar los recursos públicos en torno a la pandemia del COVID-19. Evidentemente que por la premura que ha suscitado esta pandemia, la gran mayoría de las compras públicas han sido trato directo, por lo tanto, trato directo lo que quiere decir es que es una compra ágil, rápida, que no requiere de tantos trámites y que normalmente se hace con algún proveedor que ya tiene experiencia en el mercado público, en este caso en el mercado público chileno. También se han empezado a utilizar otras modalidades como compra ágil y podemos ver en color verde están las licitaciones públicas, las más tradicionales, que han tenido una participación mucho menor. Esta información nosotros la hemos visibilizado en distintos medios de comunicación y hemos tratado de que periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil puedan conocer qué está pasando con el gasto público a través de nuestra plataforma, una plataforma que se actualiza de manera diaria, donde cualquier persona puede conocer cuáles son los productos que se están comprando, quiénes han sido los principales compradores, quiénes han sido
los principales proveedores, y la idea de esto también es mostrarle a la misma institución pública que la sociedad civil los está evaluando, que la sociedad civil los está fiscalizando, y ante las irregularidades que las hemos visto en algunas concentraciones de compra, en ese sentido hemos podido emitir comunicados, hemos podido hablar en la prensa, hemos podido compartir esta información con parlamentarios para que de esa manera exista una adecuada evaluación de todo el gasto asociado a la pandemia del COVID-19. Este es un sitio web que los invito a todas aquellas personas que nos puedan estar viendo a que lo puedan visitar, a que lo puedan revisar. De igual manera, la invitación está para que puedan conocer nuestro portal del Observatorio del Gasto Fiscal, donde básicamente no solo tratamos de brindar información a partir del análisis de datos abiertos, sino también invitamos a que las personas puedan hacer incidencia y en ese sentido puedan conocer cómo está el gasto público en Chile, qué se está monitoreando, qué se está incumpliendo y sobre todo cómo podemos hacer para mejorar la transparencia. En ese sentido, otro aspecto importante que nosotros hemos tocado, sobre todo desde el Observatorio del Gasto Fiscal, pero también desde otras organizaciones de la sociedad civil, ha sido una discusión muy fuerte en torno a la inclusión digital, que me permito compartir un artículo que pudimos escribir empezando la pandemia, si se ponen a ver, que fue en abril, un artículo que básicamente es un análisis que se hace de la situación de la desigualdad a nivel digital que existe en América Latina a partir de un estudio del Observatorio del Ecosistema Digital de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y hay unas conclusiones que son muy importantes. Les recomiendo que puedan leer este artículo porque cuando nosotros estamos hablando de los retos de la inclusión digital, indudablemente que estamos hablando de desigualdad, indudablemente que estamos hablando de brechas, y a grandes rasgos en este artículo lo que se hace énfasis es en que, si bien es cierto que dentro de la pandemia muchas personas han migrado al teletrabajo, lamentablemente poco más de la mitad de los latinoamericanos y latinoamericanas tienen acceso a Internet. Y de esa mitad de latinoamericanos y latinoamericanas que tienen acceso a Internet, poco más del 30% tienen una capacidad de poder hacer cosas por Internet más allá de las redes sociales o más allá de utilizar su correo electrónico. Es por esa razón que dentro de esta discusión, cuando estamos hablando de gobierno abierto, cuando estamos hablando de reducir las brechas digitales, también es importante poder tocar este tema, ya que pensando el futuro, pensando los objetivos de desarrollo sostenible y pensando el mundo que podemos construir como jóvenes, resulta tremendamente importante que nosotros podamos debatir sobre cómo reducimos la desigualdad digital que existe en nuestra región y al mismo tiempo, regresándome acá, poder abrir un debate y poder realmente conocer qué está pasando con los recursos públicos. Nosotros no queremos una región que siga fomentando la corrupción, no queremos una región donde no existan datos abiertos. Si vamos a tomar las iniciativas de datos abiertos y de gobierno abierto en serio, tenemos que darle resultados a la gente. Primero hay que monitorear, pero segundo hay que proponer y cambiar y transformar esa realidad. Esto, por los momentos, esto sería todo, Verónica, atento a las preguntas y muchísimas gracias a todas las personas que pueden estar viéndonos en este momento. Ok, muchas gracias, Carlos, por esta explicación breve, pero muy concisa y muy completa de cómo está el panorama de las herramientas digitales, de lo que están haciendo muy bien en Chile y pues también de esos retos de inclusión digital, de que tú dices que no solamente hay que darles el Internet, pero también darle capacidades a la sociedad civil que vayan más allá de usar las redes sociales y de usar su correo electrónico. Y pues como jóvenes creo que este foro es propicio para que también los jóvenes se apropien de eso, porque finalmente son los que tienen una mayor capacidad en el manejo de las herramientas digitales y que se las puedan utilizar para un bien que sea común. Y bueno, quiero preguntarte algo, Carlos. Con esos datos que ustedes generan en el observatorio,
también hacen talleres como para que la sociedad civil, el ciudadano de a pie, que igual no está tan involucrado, pueda como que hacer un poco de activismo con esos datos, o cómo es que Sí. trabajan para socializarlos? Aquí en Chile el tema de los datos abiertos afortunadamente está avanzado. Son muchas las instituciones que publican su información en formato de datos abiertos. Aún falta mucho, pero la información a nivel del gasto público al menos está abierta. El reto que tenemos por delante es que no todas las personas saben utilizar esa información. Lamentablemente, no todas las personas tienen la capacidad técnica para tomar esta hoja en formato CBS, o lo que normalmente sería una hoja de Excel, y poder trabajarlo. En ese sentido, lo que nosotros hacemos normalmente es, cada vez que se hace un nuevo estudio, poder hablar con periodistas, sobre todo con gente de los medios de comunicación, para que puedan entender cuáles son los resultados que están arrojando estos datos abiertos, cuáles son los resultados que nos están indicando sobre cómo va el gasto público, en este caso en Chile, y son los periodistas nuestros principales aliados para que esta información, que en principio puede ser muy compleja, pueda ser entendida por el resto de la ciudadanía. Además de eso, también siempre estamos intercambiando con otras organizaciones de la sociedad civil en la región, desde Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela también, donde tratamos de básicamente compartir nuestras buenas prácticas, cómo ha sido nuestra experiencia, y ojalá que más personas y más organizaciones de la sociedad civil en la región se motiven a hacer este trabajo que nosotros estamos haciendo. Y hay un énfasis muy importante, y es que este trabajo también hay que hackearlo. ¿En qué sentido? También hay que cambiar un poco los actores que nos dedicamos a esto. A mí me gustaría, personalmente como joven, ver a más jóvenes involucrados en estos temas que puedan analizar los datos, ver a más mujeres jóvenes involucradas en estos temas, ver a más jóvenes indígenas, jóvenes afrodescendientes involucrados en estos temas, porque al final eso también, esta diversidad de la sociedad civil, que nosotros podamos fiscalizar al Estado, podamos transparentar la información pública, si existe una diversidad de actores que pueda hacer eso, yo creo que es una garantía de una cultura democrática y de una profundización en el bienestar que tanto necesitamos en nuestra región. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Karen, que dice: ¿qué es lo principal que se debería comunicar sobre el gobierno abierto para poner en la agenda pública? ¿Qué temas son los más importantes de comunicar para que las personas de a pie, que no estén cercanas al tema, se sientan vinculadas? Esta pregunta la abro para quien la quiera contestar. Rogelio, no sé si quieras comentar algo. Bueno, creo que la persona más adecuada para contestar a esta pregunta sería Isabel, pero yo claro que puedo dar algunas sí. ideas. No sé si, creo que perdimos a Isabel, no estoy seguro, pero bueno. Bueno, lo principal que se debería comunicar sobre el gobierno abierto y ponerlo sobre la agenda pública, creo que algo muy importante que también mencionó Carlos y que nosotros incluso mencionamos en los preparativos para esta conversación, es que el gobierno abierto no es tan complejo como podría sonar. Tampoco los ciudadanos que no tienen acceso o que no se han informado sobre este tema, lo escuchas mucho porque se escucha en los medios de comunicación de cómo el gobierno abierto está trabajando en algunas cosas, pero es como un tema lejano a veces para la mayoría de los ciudadanos, y creo que se debería de comunicar mejor cómo el gobierno abierto es una herramienta que todos los ciudadanos y que la sociedad civil ha estado trabajando durante los últimos años para mejorar la vida propia de los ciudadanos, para que podamos tener, como Carlos nos estaba mostrando, esta maravillosa iniciativa que tienen en Chile, de cómo poder tener todas estas herramientas que en realidad está pública, porque la información ya la ha hecho pública el gobierno, pero cómo va a llegar esta información a los jóvenes, cómo va a llegar a los adultos mayores, cómo va a llegar a toda la sociedad de una manera fácil, de una manera segura, de una manera en la que cualquier persona pueda entender. Y ese es como el objetivo principal del gobierno abierto para mi perspectiva, y como lo habíamos conversado, el poder difundir que las herramientas del gobierno abierto no son cosas como difíciles ni cosas técnicas, sino que
que cualquier institución pública debería de comenzar a implementar y que claramente deberían de estar ya puestas en las leyes para que así sea, ¿no? Ok, bueno, gracias por tu respuesta, Rogelio. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan nada más 7 minutos. Los incentivo a los panelistas a por favor compartir sus redes sociales, sus Twitter, para que los asistentes puedan contactarlos y seguir la conversación. Recordemos que se acaba hoy la cumbre, pero pueden seguir posteando a través de Twitter con los hashtag Digital Youth y el hashtag Youth Power, y no se olviden de etiquetar a OpenGov y Accountability Lab. Verónica, yo quería agregar también a la pregunta que hacía Karen. Karen, no sé desde qué país nos está escribiendo, pero dentro de la experiencia que yo he podido notar, no solo en Chile, sino en otros países de América Latina, un aspecto importante para que el gobierno abierto se instale en la agenda pública es poder comunicarle esto no solo a la ciudadanía, que es como el sentido primordial del gobierno abierto, pero también comunicarle el gobierno abierto a los funcionarios públicos y a los políticos. Yo creo que es importante que la dirigencia política en nuestros países sepa de qué va el gobierno abierto, porque lamentablemente hay una brecha de información muy grande en torno a esto también. Gobierno abierto pareciera ser un tema que lo pueden estar manejando muchos jóvenes interesados en la política, pero no es un tema que lo manejen los jóvenes en general y tampoco que lo manejen los políticos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un trabajo importantísimo que hacer, sobre todo aprovechar cuando son épocas de campaña para hablar de este tema, porque evidentemente es una época donde pueden estar más dispuestos a escucharnos. Yo creo que el éxito de esto es como que todos puedan hablar del tema. Vean el ejemplo con el cambio climático. Estamos hablando de cambio climático desde los años 70. Y hoy es que todo el mundo está hablando de cambio climático. Con esto no quiero decir que van a tener que pasar 30, 40 años para que realmente exista transparencia en nuestra región, pero es evidente que el ganar es que todas las esferas públicas, independientemente si son oposición, si son gobierno en distintos países, sepan de este tema y se apropien de este tema. Sí, ok. Mil gracias. Hay un comentario que dicen, ¿cómo podemos invitar a la OEA a dar una presentación charla sobre esto? De Juliet Murga. Creo que va para ti, Rogelio. Y también rápidamente hay un comentario de Alonso Rivera, que cómo reconocer la conectividad como un derecho humano, ya que permite disminuir las brechas y aumentar la igualdad de oportunidades. Bueno, en relación a la invitación a la OEA, es muy fácil. Simplemente se pueden poner en contacto conmigo y podemos trabajar de alguna forma para que se haga esto. Mi Twitter es @Rogelio Cantoral y mi correo electrónico es rcantoral@oas.org. Entonces podemos ahí poder trabajar la iniciativa. Sobre la conectividad como derecho humano, Rogelio, ¿cómo lo es? Bueno, en realidad la conectividad, y más que nada ahora justamente en los tiempos de pandemia, se ha demostrado más que nada que debe de ser un derecho humano. El simple hecho porque la salud pública se nos fue a las herramientas digitales. Ahora las consultas de las personas que se encuentran en casa y los adultos mayores y las personas más vulnerables las tienen que hacer a través de las vías digitales. Para pedir la comida tienes que utilizar algún medio digital para poder hacerlo. Y sin duda, al no tener la oportunidad de estar conectado, pues es una violación a los derechos propios de poder sobrevivir a una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces es tan simple como eso, como tener una oportunidad de pasar esta pandemia y pasarla bien. O sea, por eso yo considero que sí es un derecho humano, ¿no? Sin lugar a dudas. Ok. Bueno, ya para cerrar, tenemos, por favor, pongan en el chat los panelistas sus Twitter y sus correos. No solamente queremos que sea una sesión en la que se quede nada más esto así, queremos que se pueda generar una comunidad, igual con todas las inquietudes que ustedes mencionaron, igual podemos hacer un grupo por ahí secreto de Facebook donde poder
invitarlos o hacer trainings para desarrollar esas habilidades en cuanto a gobierno abierto para jóvenes, pero los invito a todos a que dejan sus redes sociales. También hay 3 actividades que quedan pendientes, que son complementarias, que es el mapa de participantes, programa de emparejamiento de participantes y un video donde puedan comunicar qué es lo que están haciendo dentro de sus países, dentro de sus gobiernos, para apoyar a jóvenes durante la pandemia. Y déjenme comunicarles cómo quedó la encuesta que hicimos al principio, ya para irnos. Les voy a compartir voy a compartir espero que no me cierre antes de irnos. Y el código, que era, ¿cuál era el código, por favor? 34 3481-064. 81 064. Ah, parece ser que no puedo ahorita mostrarla. La estoy viendo aquí, el resultado de la encuesta. Bueno, entonces platícanoslo. La platico entonces. Bueno, contestaron, eran 2 preguntas. ¿En qué medida aumentó tu uso de Internet en la pandemia? Muchísimo, dicen aquí, los que contestaron. Y si han utilizado datos abiertos, la mayoría contestó que no han trabajado con datos abiertos. Entonces, esta es una buena oportunidad, este resultado, pues, para generar comunidad y lo que me decían, generar un training. Pues bueno, ya tengo que cerrar, estamos en punto. Les mando un beso a todos. Síganos en las redes sociales, se las dejamos ahí. Y pues bueno, chao, chao. Muchísimas gracias. 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 Bye, bye, un Feliz beso. tarde. Feliz Hasta tarde. luego. Hasta luego. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Hola, ¿Cómo están? ¿estamos bien? Estamos los presentadores por la próxima sesión. Ah, ok, dale. Hala, I didn't know you spoke Spanish. Hola. I'm sorry, I am leaving, I promise. Oh, no worries. You can stay and listen. Yeah, just stay on Thank this. Talking about cybersecurity. I mute my audio, so I'm sorry. No hay problema. Creo que nos dejaron en grupos, ¿verdad? Hola. Creo que este espacio nos han dejado como para conocernos entre los panelistas. Me presento, mi nombre es Mildred Quintana, yo soy de Guatemala, trabajo para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, mucho gusto en conocerles. ¿De dónde son?
cooperation among hubs could make a difference in shaping projects locally, but that have a national impact. What we're doing is we're trying to engage our Shaper communities from around the world to take action on climate. We want more people based in China A group of very dynamic young people who are always thinking